¿Y si te dijera que dentro de millones de motores V8 americanos existe una pieza tan pequeña que cabe en la palma de tu mano y que sin embargo puede decidir si ese motor llega a los 500.000 kilómetros o se destruye antes de los 150.000? No hablamos de una leyenda urbana de taller, hablamos de un componente real, presente en uno de los motores más producidos y más queridos de la historia del automóvil americano. Y la mayoría de los propietarios jamás sabrán que existe hasta que escuchen un golpeteo extraño saliendo del capó. Hoy vamos a abrir ese motor, pieza por pieza, y vamos a entender por qué generó una de las familias de V8 más influyentes jamás construidas, por qué los mecánicos lo respetan tanto como lo temen, y por qué la decisión de un ingeniero en los años 90 todavía afecta a los conductores que compran coches usados en España en este mismo momento. ¿Estás listo para entender lo que de verdad ocurre dentro de un V8 americano? Bienvenidos de nuevo a The V8 Garage. El motor que vamos a diseccionar hoy es el pequeño bloque de Chevrolet conocido como la familia LS, presentado en 1997 dentro del Corvette C5 y fabricado en sus distintas variantes hasta bien entrada la década de 2020 en camionetas, SUVs y muscle cars. General Motors necesitaba sustituir al legendario Small Block original, un diseño que había servido desde 1955 y que, por más querido que fuera, ya no podía competir en eficiencia ni en potencia con lo que estaba llegando de Japón y de la propia competencia americana. El reto era enorme, mantener la simplicidad mecánica que había hecho famoso al V8 americano, pero llevarlo a estándares modernos de fundición, de gestión electrónica y de rendimiento por litro. El resultado fue un motor que terminó bajo el capó del Corvette, del Camaro, del Cadillac CTS Húmquido, de la Chevrolet Silverado y de decenas de modelos más, convirtiéndose en uno de los V8 más versátiles jamás construidos, tan cómodo moviendo una camioneta de trabajo como ganando carreras de resistencia. Para entender por qué este motor se convirtió en leyenda, primero hay que mirar su arquitectura. Estamos ante un V8 con los cilindros dispuestos en dos bancadas de 4, formando una V de 90 grados, la configuración clásica americana que reduce vibraciones y permite un bloque compacto. La cilindrada varía según la versión, desde los 4.8 litros de las versiones más económicas, hasta los 7.0 litros del legendario LS7, que equipó al Corvette Z06. Aquí conviene una imagen en pantalla mostrando un corte transversal animado del bloque, para que el espectador visualice cómo los pistones suben y bajan dentro de esas dos bancadas inclinadas. El sistema de alimentación de combustible pasó de la inyección multipunto tradicional a sistemas cada vez más sofisticados, incorporando en las versiones más recientes inyección directa, que introduce el combustible directamente en la cámara de combustión en lugar de hacerlo en el colector de admisión, mejorando la eficiencia y permitiendo relaciones de compresión más altas sin que el motor sufra detonación. El sistema de refrigeración utiliza un circuito cerrado de refrigerante líquido que circula por camisas alrededor de cada cilindro, absorbiendo el calor extremo generado por la combustión y liberándolo después en el radiador. Aquí es donde conviene detenerse, porque muchos espectadores no son conscientes de que la temperatura dentro de la cámara de combustión durante la explosión puede superar los 2000 grados centígrados. Y sin ese circuito de refrigeración, el aluminio del bloque se deformaría en cuestión de minutos. Precisamente por eso, GM decidió fabricar estos bloques en aluminio, en la mayoría de las variantes de altas prestaciones, reduciendo peso frente al hierro fundido tradicional y mejorando la relación peso-potencia, aunque a cambio de una mayor sensibilidad a los sobrecalentamientos si el sistema de refrigeración falla. El sistema de distribución es quizás la decisión de ingeniería más comentada de toda la familia LS. En lugar de utilizar árboles de levas en la culata, como hacen la mayoría de los V8 modernos de la competencia, Chevrolet mantuvo un único árbol de levas central, ubicado en el bloque, que acciona las válvulas mediante varillas empujadoras, las famosas push rods. Esta decisión sorprendió a muchos ingenieros de la época, porque parecía un paso atrás tecnológico. Sin embargo, resultó ser una jugada maestra. Un motor con árbol de levas en el bloque es más compacto, más ligero y más barato de fabricar que uno con doble árbol de levas en cada culata. Y además, permite colocar el motor más bajo en el chasis, mejorando el centro de gravedad del vehículo. Es la razón por la que el Corvette, con un motor relativamente sencillo en su arquitectura de válvulas, ha podido competir durante años contra rivales con motores mucho más complejos y caros. El sistema de lubricación utiliza una bomba de aceite accionada por el cigüeñal que envía aceite a presión a través de galerías internas hacia cada punto de fricción. Cojinetes de biela, cojinetes de bancada, el propio árbol de levas y el sistema de balancines.
En las versiones de más altas prestaciones, como el LS7 o el LS9 sobrealimentado, GM incorporó cárteres secos, un sistema en el que el aceite no se almacena bajo el motor, sino en un depósito separado, evitando que las curvas a alta velocidad provoquen que el aceite se desplace y deje sin lubricación momentánea a componentes críticos. Una animación en pantalla mostrando el recorrido del aceite desde el cárter hasta la culata ayudaría enormemente a que el espectador entienda por qué un simple cambio de aceite tiene tanto impacto en la vida útil de todo el conjunto. Ahora que conocemos las piezas, veamos cómo trabajan juntas cuando giras la llave. Todo comienza con el motor de arranque haciendo girar el cigüeñal, que a su vez mueve los pistones dentro de los cilindros. En la carrera de admisión, la válvula de entrada se abre y el pistón desciende, aspirando una mezcla de aire y combustible hacia el cilindro. Después, llega la carrera de compresión, donde ambas válvulas se cierran y el pistón sube, comprimiendo esa mezcla hasta un volumen mucho menor, lo que la hace mucho más explosiva. En el punto exacto de máxima compresión, la bujía genera una chispa que enciende la mezcla, provocando una explosión controlada que empuja el pistón hacia abajo con una fuerza brutal. Esta es la carrera de potencia, la que realmente mueve el coche. Finalmente, en la carrera de escape, la válvula de salida se abre y el pistón vuelve a subir, expulsando los gases quemados hacia el sistema de escape. Este ciclo se repite cientos de veces por segundo en cada uno de los 8 cilindros, y el hecho de que estén organizados en una V con un orden de encendido específico es lo que produce ese sonido grave y característico que cualquier aficionado reconoce con los ojos cerrados. Dicho esto, ningún motor es perfecto, y la familia LS tiene problemas conocidos que cualquier propietario o comprador de segunda mano debería entender antes de firmar un contrato. El primero, y probablemente el más temido, es el consumo excesivo de aceite en los motores equipados con el sistema Active Fuel Management, la tecnología que desactiva 4 de los 8 cilindros en condiciones de conducción suave para ahorrar combustible. La causa suele estar en los anillos de los pistones, que con el tiempo, y sobre todo en motores que alternan constantemente entre 4 y 8 cilindros activos, pierden su capacidad de sellar correctamente el aceite fuera de la cámara de combustión. Los síntomas incluyen tener que añadir aceite entre cambios regulares, humo azulado visible en el escape al arrancar en frío, y en el escáner OBD aparecen a veces códigos relacionados con la mezcla pobre. Este problema suele manifestarse entre los 100.000 y los 200.000 kilómetros y afecta principalmente a las generaciones de motores fabricadas entre 2007 y 2014. La gravedad es moderada si se detecta a tiempo, pero severa si se ignora, porque un motor con bajo nivel de aceite puede sufrir daños catastróficos en los cojinetes. La reparación implica normalmente sustituir los anillos de pistón, lo que requiere desmontar el motor casi por completo, y el coste estimado en un taller especializado puede oscilar entre 2.500 y 4.500 euros, dependiendo del modelo y la mano de obra local. La prevención pasa por utilizar siempre el aceite recomendado por el fabricante y revisar el nivel cada 2 o 3 semanas, un hábito que muchos conductores modernos han perdido por completo. El segundo problema común afecta a las juntas del colector de admisión en los motores de la generación más antigua, fabricados aproximadamente entre 1999 y 2007. Estas juntas, hechas originalmente de un material plástico que con el calor y los años se vuelve quebradizo, terminan agrietándose y provocando fugas de refrigerante hacia el interior del motor o hacia el exterior. Los síntomas típicos incluyen pérdida progresiva de refrigerante sin que aparezca ningún charco visible bajo el coche, olor dulzón característico del refrigerante quemándose y, en casos avanzados, sobrecalentamiento del motor. La severidad es alta si se ignora, porque el refrigerante mezclado con el aceite puede destruir los cojinetes en poco tiempo. Afortunadamente, la reparación es relativamente accesible. Sustituir las juntas del colector es un trabajo de dificultad media que muchos aficionados a la mecánica DIY pueden abordar en un fin de semana, con un coste de piezas de apenas 100 o 150 euros, aunque en taller profesional la mano de obra puede llevar el precio total a los 400 o 600 euros. Un tercer problema, menos conocido, pero igualmente importante, es el desgaste prematuro de los balancines y los empujadores hidráulicos. Esos componentes que transmiten el movimiento del árbol de levas hasta las válvulas. Cuando fallan, el motor produce un golpeteo metálico característico. Este desgaste suele relacionarse con el uso de aceites de baja calidad o con intervalos de cambio de aceite demasiado largos, y aunque puede aparecer en cualquier kilometraje,
Es más frecuente después de los 150.000 kilómetros en motores que no han recibido el mantenimiento adecuado. La reparación varía en dificultad según cuántos componentes estén afectados, pero puede costar entre 300 y 1.200 euros. Cuando un motor de este tipo empieza a dar señales de alarma, los mecánicos profesionales siguen un proceso de diagnóstico bastante metódico. Todo suele comenzar con un escáner OBD conectado al puerto de diagnóstico del vehículo, que permite leer los códigos de error almacenados en la centralita electrónica y entender qué sensores están detectando anomalías. A partir de ahí, si se sospecha un problema mecánico interno, se realiza una prueba de compresión, que consiste en medir la presión que genera cada cilindro durante la carrera de compresión. Una lectura baja en un cilindro específico suele apuntar a válvulas o anillos desgastados. Cuando la prueba de compresión da resultados dudosos, se complementa con una prueba de fugas, conocida como leak down test, que introduce aire comprimido dentro del cilindro y mide cuánto se escapa, ayudando a determinar si la fuga proviene de las válvulas, de los anillos o de la junta de culata. El análisis de aceite, enviando una muestra a un laboratorio especializado, puede revelar partículas metálicas microscópicas que delatan un desgaste interno antes de que aparezcan síntomas evidentes. La prueba de humo, que introduce humo denso dentro del sistema de admisión o de escape, es extremadamente útil para localizar fugas de vacío casi invisibles a simple vista. Y por supuesto, la prueba de presión del sistema de refrigeración permite detectar fugas internas o externas sin necesidad de desmontar nada, simplemente presurizando el circuito y observando si la presión se mantiene estable. En cuanto a las reparaciones, hay una diferencia enorme entre lo que un aficionado puede hacer en su garaje y lo que realmente requiere un taller especializado. Cambiar bujías, filtros de aire o incluso las juntas del colector de admisión en las generaciones más antiguas son trabajos perfectamente asumibles para alguien con conocimientos básicos de mecánica DIY y las herramientas adecuadas. Sin embargo, cualquier intervención que implique desmontar el motor, sustituir anillos de pistón, reconstruir la culata o trabajar en el sistema de distribución interno debería quedar en manos de un profesional con experiencia específica en este tipo de motores, no solo por la complejidad técnica, sino porque un error de montaje en estos componentes puede convertir una reparación de 1.000 euros en una sustitución completa del motor de varios miles de euros. El mantenimiento preventivo es, sin lugar a dudas, el factor que más influye en si uno de estos motores llega a superar los 300.000 kilómetros o se queda muy por debajo de esa cifra. El cambio de aceite es la base de todo. Se recomienda utilizar un aceite sintético de alta calidad, generalmente 5W30, cambiado cada 8.000 a 10.000 kilómetros en condiciones normales de uso. Aunque en climas muy cálidos o con conducción muy exigente, conviene reducir ese intervalo. El refrigerante debe revisarse y sustituirse según las especificaciones del fabricante, generalmente cada 5 años o 150.000 kilómetros, ya que un refrigerante degradado pierde su capacidad anticorrosiva y puede dañar internamente el sistema. Las bujías en estos motores suelen durar bastante, entre 100.000 y 160.000 kilómetros, dependiendo de la versión, pero conviene revisarlas periódicamente porque un desgaste excesivo puede provocar fallos de encendido y mayor consumo de combustible. La calidad del combustible también importa más de lo que muchos conductores creen. Utilizar gasolina de baja calidad o con aditivos deficientes puede acelerar la formación de depósitos de carbón en las válvulas, especialmente en los motores con inyección directa. Los filtros de aire deben cambiarse aproximadamente cada 20.000 a 25.000 kilómetros, o antes si el vehículo circula habitualmente por zonas polvorientas. El mantenimiento de la transmisión, aunque no forma parte del motor en sí, afecta directamente a cómo trabaja el conjunto motopropulsor. Y descuidar el líquido de la caja de cambios puede generar tensiones mecánicas que terminan repercutiendo en el rendimiento general. Los hábitos de conducción también dejan huella. Los arranques en frío son uno de los momentos más agresivos para cualquier motor, porque el aceite todavía no ha alcanzado su viscosidad óptima, ni ha llegado a todos los puntos de lubricación. Así que exigir revoluciones altas nada más arrancar es una de las formas más rápidas de acortar la vida útil de un V8. El procedimiento correcto, recomendado por prácticamente todos los fabricantes, es dejar que el motor gire al ralentí durante 30 segundos a 1 minuto antes de exigirle carga, permitiendo que el aceite circule completamente por el sistema. Para quienes guardan sus vehículos durante largos periodos, especialmente los propietarios de muscle cars clásicos o deportivos de uso ocasional, conviene añadir un estabilizador de combustible al depósito y, si el almacenamiento va a superar los 2 o 3 meses, desconectar la batería para evitar descargas y arrancar el motor periódicamente para mantener los sellos y juntas lubricados.
Cuando se compara un motor de esta familia bien mantenido frente a uno descuidado, la diferencia en kilometraje final puede ser abismal. No es exagerado decir que un LS con historial de mantenimiento cuidadoso puede superar sin grandes problemas los 300.000 o incluso 400.000 kilómetros. Mientras que el mismo motor sometido a cambios de aceite irregulares, combustible de mala calidad y arranques en frío agresivos, puede empezar a mostrar problemas serios antes de los 150.000 kilómetros. Esta es una de las razones por las que, en el mercado de coches usados, el historial de mantenimiento documentado vale, literalmente, miles de euros más que el mismo modelo sin papeles que lo respalden.